En el versículo donde lo dejamos el domingo pasado y que hemos leído, el versículo 17 de este capítulo 5, Pablo nos dice, ¿recordáis? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, pues justo después vamos a ver la solución para dejar de ser insensatos y entender cuál es la voluntad de Dios. Es lo que viene ahora. Por lo tanto, hoy estaremos viendo que para dejar de ser insensatos y entender cuál es la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es dar un paso. El que acabamos de ver. El primer paso que acabamos de ver, que es no llenar nuestra cabeza con las cosas de este mundo, porque en ello hay disolución. Otra vez, ¿qué es disolución? Desenfreno, pérdida de la lucidez y sensatez, una vida malgastada por no tener un propósito, el propósito eterno, o sea, vivir el aquí y el ahora. Pero no solo vale dar este primer paso, eso nos convertiría de borrachos a sobrios. Para entender cuál es la voluntad de Dios se necesita algo más que estar sobrio. Hay mucha gente que está sobria y que no entiende la voluntad de Dios. Para saber y entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, debo buscar la comunión con Él a través de su Espíritu Santo. Solo así Dios hará el milagro de que entienda lo que leo en las Escrituras. Yo solo no puedo. Sin el Espíritu Santo es total y completamente imposible, y además, si lo llegara a hacer, me daría la gloria a mí mismo y a mi inteligencia, y no a Dios. Por eso Dios hace, y yo tengo que saber que debo depender del Espíritu Santo, y para eso necesitamos el segundo paso, que es, segunda parte, el acierto que hay que procurar. Segundo paso, llenarse del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Bien, sabemos que el Espíritu Santo guía al creyente, nos ayuda a sujetar nuestra naturaleza caída y nos ayuda a mortificar nuestro pecado. Así no nos salimos del camino recto que Dios nos marca como el correcto para poder llegar a salvo hasta su presencia. Es estando bajo el control y la orientación del Espíritu Santo cuando más control tenemos sobre nuestra vida. Estar lleno del Espíritu Santo me ayuda a escoger y me hace buscar y sentir lo correcto. O sea, que cuanto más lleno del Espíritu Santo estoy, más control tengo sobre mi vida y más seguridad tengo en las decisiones que tomo, porque están basadas en los consejos que Dios me da. Y es que el Espíritu Santo me ayuda a entender lo que debo escoger y me ayuda a buscar lo que es correcto. Y al contrario, estar lleno de vino lo que produce en mi vida es disolución, que otra vez es una vida inútil, de desgobierno en mi casa y con mis hijos, de desacierto a la hora de tomar decisiones y de descontrol de mis emociones, oye, igual que un borracho. Ya hemos dicho que estar llenos de alcohol, Pablo lo usa como una imagen de lo que no hay que hacer, como una imagen. Evidentemente, no hay que emborracharse, pero lo usa como una imagen. Por lo tanto, la enseñanza profunda. El pecado que hay que evitar es que no debemos dejar que el sistema de valores de este mundo nos llene la cabeza con sus opiniones, porque eso nos insensibilizará para poder oír la voz de Dios, nos dormirá y nos atontará nuestro carácter y, por lo tanto, nos hará perder el control sobre nuestras vidas. Por eso, estar llenos del Espíritu Santo, como vemos por toda la Escritura, nos hace más humanos, más como Cristo. Llenos de amor, de misericordia, de sabiduría y de esperanza, incluso en las tribulaciones. Algo importante. Otra cosa que nos quiere enseñar Pablo, y está medio escondido. Otra cosa que podemos ver en este versículo es que estar llenos del Espíritu Santo es un mandato. Y lo es para todos, no solo para una élite eclesial. No solo deben ser llenos del Espíritu Santo los pastores y maestros, sino todos los creyentes. Pablo dice sed llenos del Espíritu. Y esto es un verbo que está conjugado en modo imperativo. Y aunque seguro que no nos hemos dado cuenta, en el mismo versículo que dice no os embriaguéis con vino, también dice sed llenos del Espíritu Santo. Es la misma orden. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, que tan pecado es ir borracho por la vida como no ser llenos del Espíritu Santo.
En nuestra iglesia nadie dudaría de poner en disciplina a un miembro que anda por ahí borracho todo el día, ¿no? Nadie se extrañaría si a ese hermano le tenemos en observación para ir restaurándole hasta la plena comunión con todos nosotros para que deje la bebida. Pues resulta que Pablo está poniendo en un mismo plano de igualdad las dos situaciones. Así que ¿cuántos de nosotros no tendríamos que estar en disciplina, verdad? Si esto es así, parece que es así, lo que digo, a más de uno que criticamos la vida de otros cristianos, podría llegar un día que se nos caiga la cara de vergüenza. Aunque mejor sería que se nos cayese ahora y nos arrepintiésemos por contristar al Espíritu Santo al ver que no somos mejores que otros cristianos a los que tenemos por publicanos y pecadores. Así que cuidado, porque Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo la parábola del fariseo y del publicano que todos conocemos. Parábola que termina diciendo: cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. Así que cuidado con ir pavoneándonos delante de otros hermanos o de otras iglesias porque pensamos que no son tan espirituales como yo o que no son tan estupendos esa iglesia como lo somos en mi iglesia. Cuidado, no vaya a ser que llegue un día en que seas humillado y además en público para tu vergüenza. Porque además no solo es un verbo que está conjugado en modo imperativo, es que también lo está en presente. Ser lleno del Espíritu Santo debe ser una realidad continua y no solo algo que ocurrió puntualmente en el pasado y de lo que todavía vivo en el presente. Un cristiano no puede vivir de las rentas del Espíritu Santo. Un cristiano, para vivir en santidad, ha de estar todo el rato, todo el tiempo lleno del Espíritu Santo. Y aquí es el momento de volver a recordar que el Espíritu Santo no es un líquido, un gas o un viento, ni siquiera es una fuerza que proviene de Dios. Es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad que mora en la vida de cualquier creyente desde el mismo instante en que creemos en Cristo y su obra redentora. Una persona. Tenemos una persona, no la cabeza de una persona, un brazo, no una parte, tenemos una persona. Como ya vimos en el capítulo 1, Pablo nos dice que en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, habiendo oído la palabra y creyendo en Él, en esa palabra, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo que significa que desde el primer momento de la conversión y sin ninguna exigencia extra más, un creyente tiene en su corazón el Espíritu Santo de Dios como un sello que le guarda hasta el día de la redención y lo tiene completo, no lo tiene por partes. Es una persona, no es un gas que Dios nos da un poquito, no es una fuerza o un poder. Por lo tanto, ¿el Espíritu Santo se tiene o no se tiene? Y ser lleno significa dejarse llenar por su influencia sin contristarlo, sin entristecerlo. Dice Pablo que el Espíritu Santo es una persona que siempre está conmigo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, no dice una parte, el cual, el Espíritu Santo, está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y esto es importante porque lo que significa es que el Espíritu Santo está o no está. También en Romanos 8:9 dice Pablo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No dice algo del Espíritu de Cristo, dice el Espíritu de Cristo, lo que significa que todo creyente en Cristo y su sacrificio tiene el Espíritu Santo, no que lo tiene por partes, sino que vive como una persona completa en cualquier creyente. Por lo tanto, el Espíritu Santo puede estar contristado, es cierto, pero ¿está o no está? No es necesaria una experiencia extrasensorial para tenerlo completo. Solo hay que creer en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros. Una prueba más de esto. Jesús nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo explica. ¿Qué es esto de que correrán ríos de agua viva? Dice, esto dijo del Espíritu que debían de recibir los que creyesen en Él.